Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 1. Vamos a continuar desarrollando full ejercicio de circuitos eléctricos para aplicar nuestras fórmulas y leyes que hemos trabajado en videos anteriores, ¿no? Bien, vamos a empezar con el video. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice hallar V sub 0 en el circuito, ¿no? Vemos que V sub 0 es el voltaje en la resistencia de 4 kilo ohmios. Entonces nosotros tenemos que hallar ese voltaje, ¿no? ¿Qué nos dan acá en el circuito? Nos dan resistencias, nos dan dos fuentes de voltaje. Esta fuente vale 6 voltios y esta fuente vale 12 voltios, ¿no? Entonces, como ya hemos trabajado en videos anteriores, que le había dicho que para encontrar incógnitas primero tenemos que reducir el circuito al máximo, ¿no? Sin desaparecer la incógnita, ¿no? Bien, vamos a empezar a reducir, a ver. ¿Qué podemos reducir acá? A ver, por ejemplo, yo tengo, miren, que estos dos están en paralelo, ¿verdad? Esos dos están en paralelo, ¿verdad? Como que este nodo yo lo voy a bajar hasta acá, ¿no? Están en paralelo y al ser paralelo me va a quedar en serie, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Vamos a tener acá. Yo voy a tener acá, a ver, tengo la fuente más menos, tengo la resistencia, tengo esta resistencia. Esta resistencia va a bajar hasta acá, ¿no? Porque eso ya lo voy a reducir, ¿no? Tengo acá la otra fuente también más menos, que era así. Tengo acá la resistencia de 4, acá me va a quedar la resistencia equivalente y acá tengo la resistencia de 12, ¿no? Vamos a completar valores para ver cómo nos queda, ¿no? A ver, ¿cuánto vale esta resistencia? 4 kilo ohmios, ¿no? ¿Cuánto vale esta fuente? 6 voltios. Esta fuente, 12 voltios. Esta resistencia, 4 kilo ohmios. Y aquí donde nos van a pedir la incógnita, ¿no? El voltaje V sub 0, ¿no? V sub 0 ahí. ¿Cuánto vale esta resistencia? 4 kilo ohmios también, ¿no? ¿Cuánto vale esta resistencia? 12 kilo ohmios. Y esta resistencia va a ser el equivalente, ¿no? Este está en paralelo con este, el producto sobre la suma. 6 por 3, 18. Entre 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2 kilo ohmios, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que yo puedo seguir reduciendo? Mire acá. Yo tengo que eso están en serie, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? 4 más 2, 6, porque están en serie. Y a la vez, una vez que resuelva esa serie, va a estar en paralelo con esta resistencia de 12 kilovoltios, ¿no? Entonces yo voy a dibujar acá al costado del circuito, vamos a ver cómo me queda. Tengo acá esa resistencia de 4 kilo ohmios, tengo acá esta fuente, que es más menos, voy a tener acá ya la resistencia de 4 donde está la incógnita, acá otra fuente más menos, y voy a tener acá la resistencia equivalente, ¿verdad? Que lo voy a hallar ahorita. Vamos a completar valores. ¿Cuánto vale esta resistencia? 4 kilo ohmios, ¿verdad? Tengo acá 4 kilo ohmios. Esta fuente, 6 voltios. Esta fuente, 12 voltios. Esta resistencia, 4 kilo ohmios. En donde ahí me van a pedir, ¿qué cosa? La incógnita, ¿verdad? El V sub 0. ¿Cuánto vale esta resistencia? A ver, vamos a ver. Primero tenemos que hacer la serie. 4 más 2, 6. 6 kilo ohmios. Ese 6 kilo ohmios está en paralelo con 12 kilo ohmios. Diferentes son productos sobre suma. 6 por 12 sobre 6 más 12. ¿Cuánto da? 4 kilovoltios. Entonces aquí yo tengo que este vale 4, perdón, kilo ohmios, ¿no? Ya tengo aquí 4 kilo ohmios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener ahí? Miren. Si yo aplico este paralelo, ¿se va a desaparecer la incógnita? No, porque el voltaje en paralelo es el mismo, por lo tanto yo puedo seguir reduciendo acá. Yo reduzco estas dos resistencias que están, ¿qué cosa? En paralelo, y el valor de voltaje de la incógnita va a seguir manteniéndose V sub 0, porque V sub 0, el voltaje en paralelo, es el mismo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener acá. Ya vamos a ir acomodando el circuito. Voy a tener acá así, ¿no? Tengo la resistencia. Tengo la fuente, voy a tener la resistencia y voy a tener la fuente. No vamos a colocar los valores. ¿Cuánto vale esta resistencia? 4 kilo ohmios. ¿Cuánto vale esta fuente? 6 voltios. Esta fuente y esta resistencia, como son iguales y estamos en paralelo, ya no aplico producto suma, sino la mitad. ¿Cuánto es? 2
kiloohmios, ¿verdad? Y el valor del voltaje va a ser el mismo porque el voltaje en paralelo es el mismo, V sub 0. Ahora, simplemente, ¿yo qué hago? Miren, yo tengo dos fuentes, están en serie, yo lo voy a reducir, ¿no? Lo voy a reducir acá. Vamos a empezar. Más menos, menos más. Ah, ya son diferentes, se debe restar. ¿Qué resto? El mayor menos el menor. ¿Cuál es el mayor? 12. 12 menos 6, 6 voltios. ¿Cuál es la polaridad de la fuente equivalente? El del mayor, o sea, el de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar ese circuito? Más menos, como la polaridad es de este, yo es como que esta fuente lo subo así, ¿no? Más menos, voy a tener acá la resistencia de 4 y listo. ¿Cuánto vale esta fuente? 12 menos 6, 6 voltios. Ya reducido, no hemos reducido estas dos. ¿Cuánto vale esta resistencia? 4 kiloohmios. ¿Y cuánto vale esta resistencia? 2 kiloohmios. ¿Y qué es lo que me pedían hallar a mí? V sub 0, ¿no? Miren, si se dan cuenta, desde este circuito le hemos venido reduciendo sin desaparecer la incógnita y hemos llegado a un circuito de una sola malla. ¿Qué puedo aplicar ahí? Mi divisor de voltaje y así obtengo V sub 0. Entonces, ¿cuánto vale V sub 0? El divisor de voltaje que viene siendo nuestra fórmula es igual al valor de voltaje de la fuente, 6 voltios, por la resistencia que le corresponde, 2 kiloohmios, 2 por 10 al cubo, sobre la sumatoria de las resistencias, 4 más 2, 6. Simplifico. ¿Cuánto me vale V sub 0? 2 voltios. Y ya obtuve el valor de V sub 0. Mire, si se dan cuenta, solamente simplificamos acá paralelo, quedó esto, serie y luego paralelo, quedó esto. Como están en paralelo, aplico la mitad nada más, quedó esto. Reducí las fuentes, quedó este de acá. Un circuito de una sola malla, tenía el valor del voltaje de la fuente y la resistencia, apliqué mi divisor de voltaje y obtuve que V sub 0 lo que me pedían hallar es 2 voltios, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ir al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Hallar Bs, Bs es el valor de la fuente. Si el valor de V sub 0 es igual a ¿cuánto? 2 voltios, me dice que esto vale 2 voltios. ¿Cómo puedo hallar ahí? Ahora yo ya no tengo el valor de la fuente, yo tengo el valor en el voltaje en esta resistencia, tengo que ir al revés, ¿no? Así como hemos trabajado acá. ¿Cómo hago entonces? A ver, vamos a empezar, miren. Yo tengo acá un voltaje y una resistencia, yo tengo el valor del voltaje y el valor de la resistencia. ¿Qué puedo obtener ahí? La corriente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va la corriente? ¿Por acá o por acá? Viene por acá así, ¿no? Entonces esta corriente va a venir así. Le voy a llamar I sub 0. I sub 0, aplicando mi ley de Ohm, ¿qué va a ser igual acá? Voy a tener acá. I sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A V sub 0 entre resistencia. I sub 0 que es igual a 2 voltios entre 2 por 10 al cubo. I sub 0 va a ser igual acá. Mitad, mitad, va a quedar 1, ¿verdad? 1, 10 al cubo pasa al numerador como 10 a la menos 3, sería 1 miliamperio. Ya obtuve el valor de la corriente I sub 0. Ahora, miren acá. Si yo tengo el valor de la corriente I sub 0, que es la corriente que va a venir por acá, ¿no? Este es I sub 0, ¿no? I sub 0 va a recorrer así. Cuando va a pasar por esta resistencia, yo va a generar un voltaje acá. Vamos a llamarle un voltaje 1. Así de esta forma, no más menos. ¿Por qué? Porque donde ingresa la corriente es más, ¿no? Entonces voy a tener así, más menos. ¿Yo puedo hallar V sub 1? Claro que puedo hallar V sub 1. ¿Cómo? Aplicando mi ley de Ohm acá. V sub 1, ¿qué va a ser igual? A la corriente que ingresa, que va a ser I sub 0 por la resistencia. V sub 1, ¿qué es igual? I sub 0, ¿cuánto vale? 1 miliamperio. 1 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que es 4. 4 por 10 al cubo, ¿no? Por el kiloohmio. Se van. ¿Cuánto vale I sub 1? 4 voltios, ¿no? Yo tengo ahí, ¿qué cosa? Que mi valor del voltaje V sub 1 vale 4 voltios. Entonces, yo voy a ver ahora en este punto de acá y este punto de acá. Yo le voy a llamar acá A y yo le voy a llamar B, en esos terminales. ¿A qué va a ser igual el voltaje de A y B? ¿A qué va a ser igual el voltaje de A y B? Miren, el voltaje de A y B
va a ser igual. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando veíamos voltaje así en nuestros ejercicios, nuestros videos de ejercicios por divisor de voltaje? Veíamos desde este lado como se acaba de ver una fuente, ¿no? El voltaje, el índice A va a ser más y el índice B va a ser menos, ¿no? Entonces acá va a tener así, más voltaje AB menos, ¿sí o no? Como que si fuera una fuente. Empezamos. Esta es una sola fuente, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en las caídas de tensión, aplicando mi ley de voltaje de Kirchhoff. Acá hay dos caídas de tensión, más menos y acá más menos. Entonces tengo que sumar, ¿qué cosa? Voltaje 1 más voltaje sub 0 es igual al voltaje en estos dos terminales, AB, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Aquí yo tengo, ¿por qué cosa? Por ley de voltaje de Kirchhoff, vendría a ser que el voltaje AB es igual a ¿qué cosa? A voltaje 1 más el voltaje B sub 0. ¿Cuánto es el voltaje AB? ¿Cuánto vale el voltaje 1? 4 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje B sub 0? 2 voltios. ¿Cuánto es el voltaje AB? 6 voltios. Yo ya obtuve el valor del voltaje AB. Mire, ahora yo ya tengo el valor del voltaje AB. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que aplicar mi divisor de voltaje, mi fórmula para obtener el valor de voltaje de la fuente. Pero para ello yo no me voy a centrar en esta malla, porque recuerden que el divisor de voltaje solamente tenemos que aplicarlo, ¿qué cosa? Para una sola malla eléctrica. Acá hay dos mallas eléctricas. Como yo ya tengo el valor de voltaje AB, y si yo reduzco esto de acá, esto está en serie, ¿verdad? Lo sumo, ¿cuánto sería 6? ¿Ese 6 está en paralelo con este 6? Sí. Y como el voltaje en paralelo es el mismo, o sea, si yo reduzco esto a una sola malla, estas tres resistencias, a una sola, rama eléctrica, una sola resistencia, el voltaje AB va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque está en paralelo, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa voy a hacer acá? Voy a reducir esto. ¿El circuito cómo me va a quedar? Así. Más menos, ¿no? Voy a tener acá esta resistencia de 9 y acá voy a tener uno solo. Vamos a colocar los valores. ¿Cuánto vale? Bueno, esto es lo que me piden, ¿no? BS, ¿no? BS. ¿Cuánto vale esta resistencia? 9 kiloohmios. ¿Cuánto vale esta resistencia? Voy a verlo. Esta resistencia es la reducción de estas tres resistencias. Estas están en serie y luego están en paralelo. Si estas están en serie, ¿cuánto es? 4 más 2, 6 kiloohmios. Aquí sería 6 kiloohmios. En paralelo con 6 kiloohmios, como son iguales, ¿cuánto resulta? La mitad, 3 kiloohmios, ¿verdad? Entonces tengo acá 3 kiloohmios. Y como están en paralelo, y sabemos que acá es A y acá es B, como están en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? Yo tengo que acá mismo va a ser voltaje AB, acá listo. Ahora yo tengo una sola malla, voy a aplicar ¿qué cosa? Mi ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces acá, no, perdón, mi divisor de corriente, ¿no? Perdón, nuevamente me equivoqué, por divisor de voltaje, ¿no? Estamos hablando de voltaje, no es divisor de corriente, sino voltaje. Yo voy a asumir que quiero encontrar el voltaje AB, que yo no lo conozco. ¿A qué sería igual el voltaje AB? Voltaje AB sería igual al voltaje de la fuente, que es BS, por la resistencia que le corresponde, por 3 por 10 al cubo, sobre la sumatoria, sería 12, ¿no? 12 por 10 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Yo voy a simplificar, ¿no? Mire, acá tengo 10 al cubo se van, 10 al cubo se van. Tercia 1, tercia 4. Aquí voy a poner el costadito. Tengo voltaje AB es igual a BS entre 4. Voy a pasar este 4 a multiplicar el voltaje AB para poder obtener BS. ¿BS a qué va a ser igual? A 4 veces voltaje AB. BS a qué va a ser igual a 4 veces. ¿Cuánto vale el voltaje AB? 6 voltios. Por 6. ¿Cuánto va a valer el voltaje BS? 24 voltios. Ahí obtuve, mira. Entonces, ¿cuánto me vale el voltaje en la fuente BS? 24 voltios. Ya obtuve la respuesta simplemente acá hallando corrientes, hallando voltajes, ¿no? Aplicando mi ley de voltaje de Kirchhoff y luego mi divisor de voltaje y ya puedo obtener ese valor. Eso ha sido todo por este video. Vamos a seguir desarrollando full ejercicios, aumentando más el nivel. Luego también vamos a desarrollar ejercicios con fuentes dependientes, ¿no? Aquí solamente estamos desarrollando con fuentes independientes. Vamos a desarrollar unos 2 o 3 ejercicios con fuentes dependientes para poder ver cómo se aplica, ¿no? Compartan el video y no se olviden de suscribirse al canal para recibir todo el curso completo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.